Bueno, hoy vamos a ver cómo crear el programa y la configuración para un selector de piezas. Vamos a comenzar por el programa en Portal. Bueno, aquí tenemos nuestro PLC. Igual ya le agregamos su fuente de poder y las entradas digitales. Dentro del programa main nos vamos a encontrar la lógica para que funcione nuestro selector de piezas. Bueno, para ello vamos a ver qué es lo que necesita nuestro selector de piezas. A grandes rasgos se nos pide que pues es una banda transportadora, la cual transporta dos piezas de diferentes dimensiones, unas pequeñas que son como cuadradas y unas largas que son en forma como de rectángulo. Cuando tenemos un sensor en la banda transportadora, el cual cuando detecta que es una pieza larga, se activa un cilindro que eleva la pieza larga para que otro cilindro la empuje dentro de un elevador, ya que esta pieza larga se necesita en otro proceso, por lo tanto se necesita separarla, ¿no? Si es una pieza pequeña, si es una pieza corta, no se activa ninguno de estos cilindros y deja que la pieza corta siga avanzando hasta caer en una caja, en una cesta. Y pues bueno, a grandes rasgos esa es la función de nuestro selector de piezas. Diseñar la lógica o la lógica de programación para que los cilindros realicen esa tarea de que cuando el sensor detecte una pieza larga, pues el primer cilindro, el primer vástago, detenga la pieza larga, la eleve, y después otro cilindro la empuje dentro del elevador, y bueno, pues ya el elevador sube la pieza larga y siguen pasando más piezas. Si no es una pieza larga, como ya se dijo, pues la pieza va a continuar, no se va a detener la banda y va a caer en la cesta. Entonces, por lo tanto, bueno, aquí alcanzamos a ver donde dice ejecución de secuencias, cómo quedaría la secuencia de estos cilindros. Dice que el 1 a 1, que vendría siendo el primer cilindro, sale, porque es positivo, sale. Después sale el segundo, o sea, primero se eleva la pieza, después el segundo cilindro la empuja, también sale el vástago del segundo cilindro, por eso es positivo. Después regresa el vástago del segundo cilindro y por último baja el vástago o retrocede el vástago del primer cilindro. Y bueno, a grandes rasgos es eso lo que se nos pide crear. Entonces, pues vamos a ello, vamos a crearlo. ¿Cómo fue que se hizo? Bueno, dentro de la programación comenzamos con el primer network. En el primer network nos encontramos con la detección de pieza grande o pieza larga. Bueno, tenemos aquí dos botones, dos interruptores normalmente abiertos, los cuales son para el encendido del sistema. Tenemos un encendido físico y un encendido virtual. También contamos con dos paros de emergencia, igual uno físico y uno virtual. Para ello son dos interruptores normalmente cerrados. Si alguno de estos paros se llegara a activar, pues corta el suministro de energía a este interruptor o este interruptor de pulsos bajos, de pasabajas, que viene representando nuestro sensor de las piezas largas. Cuando el sensor detecta la pieza, que es una pieza larga, pues va a mandar un pulso. Este pulso solamente se va a aceptar hasta que el pulso caiga, hasta que esté de nuevo el pulso bajo. Entonces se va a activar la bobina del set, se va a ir a set la bobina de activación de la pieza larga. Esto nos lleva al segundo network, donde se va a activar este interruptor normalmente abierto, que está correlacionado con esta bobina. Entonces se activa y bueno, nos energiza esta parte, que nos dice que si la suma binaria de todas las entradas y 136 del PLC es igual a 5, o sea que la entrada 0 y la entrada 2 estén activadas, ya que 2 a la 0 es 1 y 2 a la 2 es 4, la suma es 5. Si esas dos entradas están activadas o les está llegando energía, la suma el PLC, la programación lo va a tomar como una suma de 5 binario, y se va a cumplir esta condición. Por lo tanto, va a pasar la energía y nos va a activar el primer solenoide, el solenoide de la primera electroválvula, que va a mover el primer pistón, el pistón que eleva la pieza larga. Después, como se va a mover otra posición, el otro final de carrera, pues ahora va a activar otra entrada del PLC. Por lo tanto, pues la suma ya no van a ser 5 en binario, sino que va a ser 6.
Y bueno, si se cumple, pues se activa el siguiente solenoide, que va a hacer que ahora salga el vástago del segundo cilindro, y así sucesivamente. Ahorita lo vamos a ver más claro ya con la simulación, pero así es como funciona la lógica detrás de la secuencia de estos cilindros. Ok, este network es igual, es para este network ya es la condición para la retracción del último vástago. Y bueno, y en el network 4 tenemos el reset de la condición, y por último en el network 5 tenemos la pantalla HMI, o las condiciones para que se encienda o se active la pantalla HMI. La pantalla HMI es un bloque de función. Dentro de él tenemos más lógica. Esta lógica que se utilizó dentro de la pantalla HMI solamente es para la parte de la simulación, la parte de la animación de la pantalla HMI. Igual, para que esto funcione, obviamente tenemos que tener los dos interruptores encendidos y que ningún paro de emergencia esté activo, y pues activa el bloque de función HMI. ¿Qué hay dentro de este bloque? Bueno, aquí lo vemos. En este bloque tenemos representativamente un interruptor de pulso bajo, pulso negativo, para una pieza corta, como aquí vemos que se llama el network 1, una pieza corta. Se activa, se manda set. Este set activa este interruptor, empieza un conteo, un contador empieza a contar de forma ascendente, y cuando nuestra cuenta supera a 10 unidades, este comparador se activa y se activan estas dos bobinas. Esta bobina del reset, que está ligada al reset del contador, y esta otra bobina de reset que resetea nuestra bobina de pieza corta, pulso bajo, ¿ok? Se resetea y ya. Y así termina la secuencia de una pieza corta. Después en el network 4 tenemos la activación de una pieza larga. Igual, si se activa una pieza larga, esta simplemente le va a activar una marca, la marca de una pieza larga, que esa la necesitamos para la pantalla HMI. Igual otra marca que se ocupa para activar el contador de las piezas largas. Y bueno, igual, si la cuenta es mayor o igual a 13, pues ya se resetea esa cuenta y se elimina, ya se desaparecen las piezas largas. Toda esta lógica que se está utilizando aquí simplemente es para la parte de la animación de las piezas que van caminando en la pantalla HMI. Ahorita lo van a ver, ahorita va a quedar más claro eso, pero bueno, esta es la lógica que hay detrás de eso. Después necesitamos un bloque de datos en el cual creamos dos pequeñas variables de tipo entero. Estas se llama contador y contador 2. Estas fueron necesarias para el bloque de funciones para estos contadores, ok, nada más así. Y bueno, aquí vemos también las etiquetas que se utilizaron en la programación. Tenemos varias, tenemos muchas de estas. Unas son entradas físicas, salidas físicas, y marcas, temporizadores, contadores, y bueno, pues aquí los nombres de qué es cada una de ellas, ¿no? Bueno, ya pasándonos a la pantalla HMI, esta es la raíz de la pantalla HMI. Esta es donde la configuramos, así es como luce. Le colocamos unas bandas transportadoras, por aquí unos cilindros que hacen la representación de estos mismos. Por aquí tenemos un sensor, bueno, lo que simula el sensor, con un círculo, con un indicador circular que se ilumina de color verde cuando supuestamente detecta una pieza larga. Las piezas largas vendrían siendo estos rectángulos azules, y las piezas cortas vendrían siendo los cuadrados azules. Tenemos dos indicadores rectángulos aquí debajo con el nombre de pieza larga y pieza corta. Estos se encienden en color verde cuando se detecta pues una de estas dos piezas, ¿no? Y tenemos un interruptor para encender o apagar el sistema. Este es el encendido virtual que les comentaba, y el paro de emergencia virtual lo tenemos a la derecha. Así, a grandes rasgos, esta es la interfaz de la pantalla HMI. Ahorita vamos a ver cómo ya luce funcionando. Luego también obviamente creamos nuestro circuito en FluidSim, la parte que va a ser la parte física de nuestro sistema. Esto vendría representando la parte física. Tenemos nuestros dos cilindros de simple efecto que se necesitan. Aquí los vemos. Este es el que eleva la pieza. El cilindro de la derecha es el que eleva la pieza, y el cilindro de la izquierda es el que la empuja al elevador, ¿ok? Vemos que para que se muevan necesitamos unas electroválvulas. En este caso tenemos de 5 vías, 2 posiciones. Es con accionamiento eléctrico, como ya les dije, son electroválvulas. Y bueno, pues tenemos
los solenoides en estas mismas, que esos solenoides están ligados a las salidas de nuestro PLC que aquí vemos. Para que se activen necesitamos que se cumplan las condiciones de encendido. Para ellas aquí vemos los activadores de los relevadores. Estos relevadores están ligados a estos sensores inductivos del lado derecho, y estos sensores inductivos a su vez están ligados a los finales de carrera de estos cilindros. Como vemos, cuando el cilindro está en una posición, pues se activa un sensor inductivo, y si está en su posición extrema opuesta se activa el otro sensor inductivo, y estos a su vez activan los relevadores que van a las entradas del PLC. De igual manera tenemos unos interruptores físicos, uno que es para encender el sistema, uno que simula el sensor de las piezas largas, y tenemos el interruptor de paro de emergencia, ¿ok? Y bueno, ya con todo esto podemos proceder a ver cómo sería la simulación, para entender más claro cómo es que funciona este sistema. Aquí lo tenemos. Vamos a simular la pantalla HMI. Ahí compilamos y vamos a darle en comenzar la simulación. Vamos, ok. Bueno, aquí la tenemos. Aquí tenemos nuestro PLC Sim, que simula a nuestro PLC de verdad. Aquí está todo correctamente. Bueno, aquí también tenemos podemos observar el OPC, que dice que está un cliente conectado y el PLC Sim está conectado, ¿ok? Entonces vemos que la conexión entre software es correcta. Una vez que la conexión entre software sea correcta, pues ya podemos proceder a simular. Vamos a darle en correr en Fluid Sim. Ahí la simulación ya está activa, está esperando a la respuesta del PLC. Le damos en correr al PLC en el PLC Sim. Bueno, ahí está activo. Aquí el sistema ya está comunicado, el TIA Portal ya se está comunicando en este momento con Fluid Sim. Vemos que en el PLC Sim la entrada 136, vemos que la 0 y la 2 están activas. Es porque los dos cilindros del lado izquierdo en el Fluid Sim están en posición retraídos los dos, por lo tanto activan esos dos finales de carrera, que activan estos dos sensores inductivos que aquí se alcanzan a ver. Y bueno, pues estos cierran los relevadores que activan las entradas del PLC en Fluid Sim, ¿no? Esto ahorita en binario estaría sumando un 5, porque 2 a la 0 es 1 y 2 a la 2 es 4, y 4 más 1 es 5, ¿no? Entonces ahorita tendríamos una suma binaria de 5, que es lo que cumple la función del comparador que previamente se había mencionado en el main, en el programa. Para eso era. Así es como funciona la lógica de activación para la secuencia de salida de nuestros cilindros, ¿ok? Bueno, vamos a ver cómo funciona. Como les comenté, y si recuerdan, para que esto funcione, los dos interruptores de encendido tienen que estar activos. Aquí tenemos el interruptor del sensor de piezas largas. Si yo ahorita lo activo, como pueden ver, lo estoy activando, no sucede nada. La banda transportadora no hace nada. ¿Por qué? Porque pues está apagado el sistema, ¿no? Ninguno de los dos está activo. Vamos a activar el físico. Aquí acabamos de activar el interruptor de encendido físico, y si presiono el sensor, pues sigue sin ocurrir nada, porque todavía nos falta activar el interruptor de encendido virtual. Vamos a activarlo. Es la palanquita que vemos aquí en la pantalla HMI. Lo activamos y se enciende de color verde el indicador que dice de encender, ¿no? Entonces ya está encendido completamente el sistema. Si ahorita ya, si pasa una pieza, ya puede pasar una pieza corta o una larga. Vamos a hacer que pase una pieza larga. Vamos a suponer que el sensor es activado. Ahí está, el sensor se activa. Vemos que ahí está la pieza larga, es un rectangulito azul. El cilindro sube, la levanta. El segundo cilindro se activa, la mueve el elevador y se retraen los cilindros. Y bueno, pues ahí estamos viendo cómo funciona. Vamos a verlo una vez más. Bueno, ahí ya vemos cómo los cilindros dentro de la pantalla HMI pues
se mueven a la par que los cilindros en el programa de FluidSim. O sea, cuando sale el vástago del primer cilindro, también sale el vástago del primer cilindro en la pantalla HMI, y igual en FluidSim. Y bueno, así podemos estar, lo que vemos en la HMI podría decirse que es lo que está sucediendo en real en ese momento con nuestro sistema físico, ¿no? Con los cilindros de verdad. Y bueno, pues así es como una forma de estar monitoreando qué es lo que está sucediendo en nuestro proceso industrial. ¿Ok? Se agregó este interruptor de pieza corta simplemente por mera didáctico, para observar cómo sería una pieza corta. Ahí lo activamos, ahí va una pieza pequeña, va avanzando por la banda transportadora hasta caer en la caja, ¿no? Ahí está, gráficamente se pueden observar cómo ahí caen las piezas pequeñas. Vamos a verlo de nuevo. Ahí vemos cómo el sensor la deja pasar. El sensor en ningún momento se activa porque no es una pieza larga, ¿ok? Y con una pieza larga vemos cómo si se enciende el indicador del sensor. El sensor la detecta y vemos cómo se activa, cómo ahí pasa la pieza larga. Ahí vemos cómo el cilindro lo eleva y el segundo cilindro la coloca en el elevador, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo cómo igual sale en FluidSim. Y bueno, vamos a ver qué pasaría si activamos por sí el paro de emergencia físico. Ahí ya lo activamos. Y ahora si quiero activar que se active el sensor de las piezas largas, pues ya vemos que no sucede nada, ¿no? Los cilindros no se activan, no se mueven, porque tenemos el paro de emergencia activo. Si lo quitamos, pues bueno, se vuelven a activar la simulación de las piezas. Igual los cilindros vuelven a funcionar, igual con una pieza corta. Y bueno, ahora vamos a activar el paro de emergencia, pero el virtual en la pantalla HMI, ahí vemos, y de hecho empieza a parpadear ahí el letrero. Y vamos a activar, por decir, el sensor de las piezas largas. Y bueno, ahí vemos que no sucede nada, no se activan los cilindros, ni los virtuales ni los físicos. Igual con una pieza corta, pues no sucede nada. ¿Por qué? Porque se cortó el suministro de energía. Vamos a quitar ese paro de emergencia. Y bueno, vamos a volver a ver que funciona. Ahí está funcionando correctamente. Y ahí se cumple la secuencia de salida y entrada de estos cilindros. Igual si apagamos uno de los dos interruptores, como ya se había visto, el sistema deja de funcionar. Si encendemos nada más el virtual, pues ahí está, ¿no? Necesitamos tener los dos encendidos para que el sistema ahí funcione. Y pues bueno, ahí ya está funcionando. Así sería como funciona nuestro proceso. Este sería nuestro selector de piezas a base de este sensor. Sería la implementación de programación del PLC y la parte de la creación del circuito neumático en FluidSim. ¿Okay? Ahí está, vemos cómo se activa el sensor. Bueno, pues perfecto. Así es como funciona nuestro sistema. Ahí está. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias.